Vladimir Putin ha metido la guerra en plena Unión Europea. En las últimas horas, drones rusos han violado el espacio aéreo de Polonia, lo que constituye, de alguna manera, un ataque. Este es un paso más en su guerra híbrida contra Europa, con el objetivo para ver hasta dónde puede llegar. Es la provocación más grave contra la OTAN desde la invasión de Ucrania. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 11 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Es el sonido de los aviones de combate de la Fuerza Aérea Polaca y de los F-35 holandeses de la alerta rápida de la OTAN tras la incursión de los drones rusos, algunos de ellos hasta 300 kilómetros allá dentro de Polonia. 7 horas de violación del espacio aéreo, especialmente en las zonas más cercanas a la frontera con Ucrania, pero no solo, también con Bielorrusia, de donde también procedían esos drones. Eran unos 19 en la parte oriental de Polonia que obligaron, por ejemplo, a cerrar aeropuertos como los de Varsovia y Lublin. Se calcula que 3 de esos drones fueron derribados y uno de ellos acabó por alcanzar un edificio residencial, aunque no hubo heridos. Esto es lo que ha pasado, estos son los hechos que voy a analizar con mis compañeros Xavier Colás, enviado especial del Mundo a Polonia, ahora mismo además en las calles de Lublin. Xavi, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy bien, encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Y Alberto Rojas, que es reportero de la sección de Internacional. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Veamos, Rusia niega, por supuesto, haber apuntado directamente a Ucrania. Bielorrusia dice que esos drones podrían haberse desviado por error, pero la realidad, Alberto, es que estamos hablando de drones, de aparatos rusos. Eso sin ningún tipo de duda. Pues claramente sí. Son drones como los que usan a diario en Ucrania, que usan para bombardear Ucrania prácticamente cada noche, y además incluso llevan la bandera rusa y llevan los identificativos numéricos y todo, con lo cual incluso venían monitorizados por parte de Ucrania desde el otro lado, se sabe de dónde venían, se sabe qué lugares atravesaron, por tanto sí, son aparatos que vienen de Rusia, claro. Hablamos de drones indudablemente rusos, drones Gerbera, el hermano pequeño de los Shahid, que se utilizan habitualmente en Ucrania, básicamente para bombardear, pero no solo, como kamikazes contra objetivos en tierra, como aparatos de reconocimiento y como señuelo cuando van sin explosivo. Son simples, miden 2,5 metros y son bastante económicos, vuelan en enjambre de esa forma y el ruido, que se escucha a kilómetros, se puede escuchar a kilómetros, es absolutamente inconfundible. Se utiliza también para infundir ese miedo, además por la noche. El peligro es que si vuelan en enjambre, como lo hacen, no hay defensa que pueda derribarlos a todos. La clave está en la saturación. Europe is in a fight for a continent that is whole and at peace. Europa está en lucha, son palabras de Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Rusia ha violado el espacio aéreo de un país de la OTAN, esto es muy importante recordarlo. Ha sido la primera vez que un país de la OTAN ha tenido que disparar, digamos, para defenderse desde que empezó la guerra de Ucrania, la invasión. Con este ataque, Xavi, ¿ha metido Putin, como decía, la guerra directamente en la Unión Europea? En cierta medida sí. En realidad, lo que ha sucedido en el cielo polaco mientras los polacos dormían o intentaban conciliar el sueño es precisamente lo que los líderes europeos llevan evitando invocar desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en el año 2022, y es precisamente eso, armamento de un país aliado, de un país miembro de la OTAN, derribando drones rusos. Un enfrentamiento directo, es verdad que ha sido un enfrentamiento ocasional, es decir, no es fruto de un ataque directo de Rusia, sino de una incursión masiva, podemos decir, desde luego sin precedentes, de drones rusos en espacio aéreo polaco, sin ningún objetivo claro, más que seguramente precisamente el poner a prueba
a los polacos, ponen a prueba a los aliados europeos de los polacos. Pero en cierta medida la guerra es eso. La guerra empieza con la pérdida de la confianza y el inicio del miedo. Y eso es tal vez lo que empezamos a vivir aquí en Polonia. Estamos ante lo que parece es una provocación deliberada por parte de Rusia por cómo se produce el ataque, por la dirección y por el número además de drones. Aquí, y esto hay que dejarlo bien claro, nada es fruto de la casualidad, ni siquiera el momento escogido. Además, después de más de 3 años de guerra y de agresión en Ucrania, insisto en esto. Hay una serie de circunstancias, Alberto, que confluyen aquí en este momento, así que te pregunto, ¿por qué ahora? Es un momento que no es casual, es decir, un día después de que Israel ataque Doha, por ejemplo, que estaba el foco, digamos, de la opinión pública estaba en Oriente Medio, él decide hacer esto y 2 días antes de las grandes maniobras militares Zapad 2025 que hace de manera conjunta con Bielorrusia, muy cerca de esa frontera Bielorrusia-Polonia en el corredor de Suwałki. Recordemos que la anterior invasión de Ucrania vino precedida de unas maniobras. O sea, ellos siempre las maniobras las utilizan para enmascarar este tipo de acciones. Por tanto, era, creo yo, un buen momento y además era consecuente con la escalada que viene mostrando Rusia contra Europa, no solo contra Ucrania. Recordemos, bombardeo del edificio de la Unión Europea en Kiev, que tampoco es casual, interferencias en el avión de von der Leyen cuando va a visitar Estonia, eso tampoco es casual. Es decir, están pasando cosas que suponen poco a poco una escalada en el enfrentamiento híbrido entre Rusia y Europa. ¿Y por qué digo híbrido? Porque una guerra híbrida es aquella que se compone de ataques no militares, como por ejemplo hackeos o sabotajes, y ya ataques militares como este, porque una vez que tú pones drones con explosivo armados sobre un espacio aéreo, pues ya estamos hablando de un ataque armado. Por tanto, ya podemos hablar de una guerra híbrida. Es evidente que Rusia está poniendo a prueba la capacidad de la OTAN para responder ante un ataque coordinado con drones contra un Estado miembro de la OTAN. Y Alberto, acabas de poner, Alberto, encima de la mesa el término guerra híbrida. Esto creo que refleja bastante bien la estrategia de Putin, porque este es un paso más, un paso considerable, pero es cierto que no hay grandes ataques, sí pequeños y constantes, porque Putin se mueve en una especie de zona gris por la que va probando poco a poco la respuesta que obtiene. Rusia siempre está testando la reacción europea y la reacción de la OTAN, si quieres. Y lo hace de una manera militar, por ejemplo, sobrevolando los países bálticos. Eso lo hace habitualmente para ver, por ejemplo, tiempos de reacción por parte de los aviones de la OTAN, pero también quiere ver la reacción política a este tipo de ataques, a este tipo de acciones. Y está comprobando cómo, mientras que la reacción militar puede ser más o menos rápida, y ayer lo fue, es decir, despegaron unos cazas, derribaron a una serie de drones, la reacción política europea siempre es más lenta, siempre es desunida, siempre muestra muchas más grietas. Y esas grietas son precisamente las que suele aprovechar Vladimir Putin, que es un experto desestabilizador. Por ejemplo, tenemos a Francia con problemas políticos, ha caído el gobierno hace unos días, aunque ahora tienen un nuevo primer ministro propuesto por Macron. Tenemos a un Merz muy débil en Alemania. Tenemos problemas en Europa y él sabe utilizarlo. ¿Y por qué? Porque nos está testando continuamente, y si yo, por ejemplo, puedo enviar unos drones y Europa no reacciona de manera contundente, significa que ya no va a haber respuesta sobre eso y que los cielos de Polonia, por ejemplo, ya son una zona gris, ya es una zona que mis drones pueden violar una y otra vez si no recibo una respuesta contundente. Eso es lo que busca Vladimir Putin una y otra vez con este tipo de prácticas. De una manera muy gráfica, Alberto, que creo que además se entiende bastante bien, a esto se le llama estrategia del salchichón, ¿sí? Del salchichón o táctica del salami incluso. Sí, ellos van cortando rodajita a rodajita, nunca te hacen un gran ataque, nunca te roban el salchichón completo ni cortan un trozo grande, pero rodajita a rodajita llega un momento en el que, digamos que el ataque es tan sutil
que tú no reaccionas contra él, porque además son ataques que es difícil de atribuirles. Por ejemplo, el ataque al edificio de Kiev, el edificio de la Unión Europea en Kiev, no es un ataque directo, es un ataque que sucede a unos metros y el edificio queda destruido, pero por estar cerca de donde cae el misil. Por tanto, es difícil saber si el misil iba directo contra ti o no. Por ejemplo, lo de las interferencias en el avión de von der Leyen, en el GPS, también es difícil de atribuírselo a los rusos. Andamos siempre con ese tipo de ataques grises en los que tú no sabes muy bien quién es el enemigo, aunque lo sospechas, y por eso el enemigo se aprovecha de esa dificultad de atribución del ataque. Como la clave, además de militar, es política, una de las reacciones que está poniendo a prueba Putin es, por supuesto, la de Estados Unidos, la de Donald Trump. Trump ha escrito en su red social algo así como ¿por qué Rusia viola el espacio aéreo de Polonia con drones? Se pregunta eso y responde algo así como allá vamos. Esto es lo que ha dicho, un mensaje un tanto críptico, por así decirlo. Recordemos que el papel de Estados Unidos en la OTAN es más que clave, me atrevería a decir. Polonia es un país de la OTAN. Polonia ha invocado el artículo 4 del tratado. El artículo 4 implica que las partes se consultarán en caso de que la seguridad de una de ellas esté amenazada. Digamos que no obliga a defenderse, sino a sentarse a hablar, básicamente. No es el artículo 5, que implica eso de la defensa colectiva, el famoso un ataque contra uno es un ataque contra todos. Hablemos, Xavi, de la respuesta que está recibiendo o que va a recibir Rusia ante este ataque, esta agresión. Bueno, la OTAN europea, la OTAN sin Estados Unidos es en cierta medida una alianza capaz de empatar, pero no tenemos claro si va a ser una alianza capaz de disuadir a Rusia. Moscú conoce perfectamente que las opiniones públicas en los países europeos son muy contrarias a la guerra, aunque los arsenales están, las tropas están, los entrenamientos se han producido, aunque luego una guerra, todos los planes se desbaratan en las primeras horas, ¿no? Pero teóricamente nuestra fuerza está ahí, pero el propio hecho de que se invoque el artículo 4, que es básicamente reunirse, en lugar del artículo 5, que apunta más hacia una intervención, nos da una idea clara de dónde estamos ahora mismo. Moscú sabe perfectamente que nadie desea una guerra, y menos con una potencia nuclear en esta parte de Europa. Y lo que pueden hacer los aliados, que es lo que están haciendo, es mostrar, gesticular, sacar músculo, mostrar unión, mostrar disposición a derribar los drones que entren, aunque el saldo, digamos, de esta primera incursión tampoco ha sido tan halagüeño. Les cuesta derribar drones, no han sido derribados todos, y encima se ha llevado a cabo con gran coste, ¿no? Desplegando F-35, que son muchísimo más caros que los drones que están derribando, el armamento que se está usando, los misiles, etcétera, ¿no? Pero desde luego mostrar por lo menos la intención, de manera que se plantee a Rusia un dilema de si realmente puede ir más allá. Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. En Polonia, Xavi, además tú que puedes estar un poco percibiendo cuál es el ambiente allí en el país. Su primer ministro ha dicho que este es el momento en el que más cerca se está de un escenario de guerra desde la Segunda Guerra Mundial, que esta es la mayor amenaza para su seguridad, para Polonia, desde entonces. Entonces, Xavi, si miramos un poco más allá del presente más inmediato, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde se puede llegar tras el paso que ha decidido dar Putin? Recordemos, esto no ha sido ningún error. Lo digo por lo inquietante del escenario, ¿no? Creo que es lo que cualquiera se puede preguntar en este momento. Pues en esa incertidumbre es en la que estamos ahora mismo. Creo que podemos llegar hasta un momento en el que la seguridad, hasta un momento en el que se degrade la seguridad de un país miembro de la OTAN. Precisamente los países se unen a la OTAN porque así cuentan con una coraza en caso de agresión y una disuasión previa, sobre todo, ¿no? Porque nadie quiere llegar a ese extremo de tener que responder a un enfrentamiento. Sin embargo, la guerra siempre tiene mucho de psicológico. Sueñas con que nadie tenga ni siquiera la intención de atacarte, pero una vez que esos ataques ocurren, y en este caso está claro que no han sido un error, que no han sido casuales, si esto va a más,
desde luego Polonia y otros países que forman parte de la OTAN y que tienen la desgracia de estar en esta zona tan complicada del extremo oriental europeo, serán conscientes de que la OTAN no es una alianza que los pueda proteger de absolutamente todo, aunque probablemente al mismo tiempo sí que se darán cuenta de que precisamente estar en la OTAN ahora es más necesario que nunca. Esto, sencillamente, es lo que está pasando en este momento. Xavi y Alberto, gracias por ayudarnos a entenderlo. Gracias a vosotros, un abrazo. Gracias a ti, Javier. Xavier Colás, desde Polonia, y Alberto Rojas han hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. Un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, donde, como sabes, tienes la opción de suscribirte, y también a través de la radio digital. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.